Hola, buen día. Mi nombre es Aníbal Peralta Perkins y formo parte del equipo de la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos, perteneciente a la Administración General de Servicios al Contribuyente, quien es el área encargada de los temas referentes a la factura electrónica y sus complementos. Me acompaña la licenciada Gabriela Orozco, quien es parte de mi equipo. Hola, licenciado Aníbal. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del complemento cartaporte. Vamos a iniciar con la información general del complemento cartaporte. A continuación comenzaremos por identificar qué es el complemento cartaporte y sus objetivos. El complemento cartaporte es un documento electrónico que sirve al transportista para amparar la prestación de servicios de transporte y acreditar la legal tenencia y estancia de los bienes y o mercancías durante su traslado en territorio nacional a través de los distintos medios de transporte. Busca fortalecer el esquema de traslado de bienes o mercancías mediante la factura, desarrollar nuevos mecanismos de control de información basados en las actuales tecnologías de la información e integrar los actos de fiscalización coadyuvando a la estrategia de combate al contrabando de mercancías de procedencia ilícita. Es importante mencionar que un bien es un conjunto de muebles de una persona que integran su patrimonio y una mercancía es un producto o artículo del que se dispone para su venta. ¿Para qué se usa el complemento cartaporte? Bueno, este complemento permite identificar quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto y qué se traslada en territorio nacional. Ampara y acredita la prestación de los servicios de transporte, así como la legal estancia y tenencia de los bienes y o mercancías durante su traslado. Registra información del transportista, del dueño de los bienes o mercancías y del medio o modo de transporte, así como el origen, destino, y permite que las autoridades identifiquen a los operadores, así como a los medios de transporte. Ahora vamos a hablar de la normatividad. En la resolución miscelánea fiscal vigente, en la sección 277 y en las subsecciones 2771, que está dirigida a las disposiciones generales, vamos a encontrar algunas reglas como son las de ingreso, traslado, servicios dedicados, traslado de fondos y valores y transportistas extranjeros. En la subsección 2772, que es para el sector autotransporte, vamos a encontrar reglas para los servicios de paquetería o mensajería, servicios de grúas o arrastre, mercancías de exportación a través de prestadores de servicios o tramos de jurisdicción federal, entre otras. Y en la subsección 2773, que es el transporte marítimo, vamos a encontrar reglas referentes a fletamento a casco desnudo, fletamento por tiempo determinado, fletamento por viaje y la modalidad ferry. En las reglas generales de comercio exterior vigente, también en los capítulos 1.9, 2.4, 3.1 y 4.6 vamos a encontrar disposiciones correspondientes al complemento cartaporte. En el título 1, que son las disposiciones generales y actos previos al despacho, en el capítulo 1.9 y en la regla 1.9.11. En el título 2, que es entrada y salida y control de mercancías, en el capítulo 2.4 y en las reglas 2.4.2, 2.4.3 y 2.4.12. Título 3, despacho de mercancías, en el capítulo 3.1 y en las reglas 3.1.15, 3.1.32 y 3.1.33. Igualmente en el título 4, en los regímenes aduaneros, en el capítulo 4.6, tránsito de mercancías, y la regla 468. En el Código Fiscal de la Federación se establecen en el artículo 103 los supuestos que se asimilan al delito de contrabando. En la fracción 22 encontramos el supuesto cuando se realiza un traslado de bienes o mercancías sin el complemento cartaporte. Y en la fracción 23, cuando se trata de un traslado de hidrocarburos o petrolíferos sin complemento cartaporte. Adicional, el artículo 104 determina que el delito de contrabando se sanciona con pena de prisión en la fracción 4, donde menciona que será sancionado de 3 a 6 años de prisión cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias
omitidas con motivo del contrabando, o se trate de mercancías que requiriendo de permiso de la autoridad competente no cuenten con él, o cuando se trate de los supuestos previstos en los artículos 103, en las fracciones 9, 14, 19, 20, 22 y 23, y en el 105 en las fracciones 5, 12, 13, 15, 16 y 17 de este código. Ahora les vamos a hablar un poco de la implementación del complemento carta-aporte. La implementación del complemento carta-aporte comenzó el 1 de enero del 2022, haciendo obligatorio el uso. En octubre y noviembre del mismo año, se llevaron a cabo mesas de trabajo con cámaras y asociaciones para identificar áreas de mejora para el complemento. Posteriormente, el 16 de julio de 2023, se publicó una prórroga para la no aplicación de multas del CFDI con complemento carta-aporte por el incorrecto llenado del comprobante, extendiéndose al 31 de diciembre de 2023. Esto incluía operaciones de comercio exterior. El 25 de septiembre de 2023 se publicó la versión 3.0 del complemento carta-aporte en el portal del SAT. Sin embargo, fue hasta el 25 de noviembre de 2023 que inició la vigencia de la versión 3.0 y comenzó la convivencia entre las versiones 2 y 3 del complemento. El 29 de diciembre de 2023 se publicó la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, donde se estableció como periodo de convivencia de la versión 2 y 3 hasta el 31 de marzo de 2024. El 1 de enero de 2024 inició la aplicación de multas y sanciones y se volvió obligatoria la transmisión del folio fiscal del complemento carta-aporte en DODA para operaciones de comercio exterior. El 1 de abril de 2024 inició el uso obligatorio de la versión 3.0 del complemento. El 17 de junio de 2024 se publica el complemento carta-aporte versión 3.1 en el portal del SAT. Y finalmente, el 17 de julio de 2024 es el uso obligatorio de la versión 3.1 del complemento. Ahora bien, los tipos de comprobante con complemento carta-aporte y quiénes deben de emitirlo. El complemento carta-aporte solo debe incorporar un CFDI de ingreso o uno de traslado. El CFDI de ingreso lo emiten las empresas o personas que prestan servicios de transporte de bienes y o mercancías utilizando medios de transporte propios o arrendados, o que tienen en posesión por cualquier figura jurídica, es decir, reciben ingresos por dichos servicios. Mientras que el CFDI de traslado lo emiten las empresas o personas que sean propietarios, poseedores o tenedores de los bienes y o mercancías que se trasladan y de los medios que se utilizan para el traslado, es decir, no reciben ingresos por ese traslado. Es importante mencionar que por propietario nos referimos al dueño de los bienes y o mercancías que tiene el dominio legal sobre estas. El poseedor es quien tiene físicamente los bienes y o mercancías, aunque no sea el dueño legal. Puede gozarlos, enajenarlos o disponer de ellos. Y el tenedor tiene los bienes y o mercancías, pero reconoce en alguien más la propiedad. Se comporta como representante del poseedor. ¿Quiénes están obligados a emitir facturas con complemento carta-aporte? Aunado a lo anterior, se identifican los sujetos obligados a emitir la factura con complemento carta-aporte, como son quienes trasladen hidrocarburos o petrolíferos, y esto está sustentado en la regla 27724 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Los que trasladan medicamentos, en las reglas 2771 y 27712. Traslado de bienes o mercancías a través de vehículos que excedan los pesos y dimensiones de un camión tipo C2 de conformidad con la NOM 012 SCT 2-2017 o la que la sustituya. Y esto lo está sustentado en la regla 27728 de la misma resolución. Quienes realizan el traslado de bienes o mercancías en territorio nacional por cualquier medio de transporte, ya sea porque se dedican a prestar el servicio de traslado
o simplemente requieren mover sus bienes de un lugar a otro en territorio nacional. Esto lo vamos a poder ver en las reglas 2771 y 27712 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Cuando la distancia que se recorre en tramos de jurisdicción federal exceda 30 kilómetros entre el origen y destino. Residentes en territorio nacional y o extranjeros con establecimiento permanente que efectúen el cruce de aduana para la entrada o salida o tránsito de los bienes o mercancías dentro del territorio nacional, en las reglas 27711 y 27712 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y en la regla 2412 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes. Es importante mencionar que si en el CFDI con complemento carta aporte emitido previo a iniciar el trayecto se detecta que hay información incorrecta, se debe generar un nuevo CFDI relacionándolo conforme lo mencionado en el instructivo de llenado del CFDI al que se incorpora el complemento carta aporte. Posteriormente, cancelar el CFDI inicial y compartir con el chofer el nuevo CFDI con complemento carta aporte correcto, para que éste lo exhiba en caso de ser requerido. Ok, mencionaremos algunas facilidades en tramos de jurisdicción federal. De acuerdo con la regla 27728 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, se establece una facilidad para tramos de jurisdicción federal. Aquí se visualizan los ejemplos de acuerdo a los tipos de vehículos que pueden ser utilizados para el traslado de los bienes y o mercancías y a su vez identificar a cuáles les aplica la facilidad de la no emisión de la factura electrónica con complemento carta aporte. Como primera opción, identificamos bicicletas y motocicleta. En este caso, nunca emiten un CFDI con complemento carta aporte, de conformidad con lo señalado en el instructivo de llenado de CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte. Enseguida identificamos vehículos ligeros, camión unitario de 4 llantas y camión unitario C2 de 6 llantas. Exentos de emitir CFDI con complemento carta aporte siempre que realicen el traslado de mercancías a través de autotransporte mediante vehículos de carga con características que no excedan los pesos y dimensiones de un camión tipo C2 de conformidad con la NOM 012 SCT 2017 o la que la sustituya, y que en su trayecto la longitud de tramo federal que se pretenda utilizar no exceda de un radio de distancia de 30 kilómetros, los cuales se computarán entre el origen inicial y el destino final, incluyendo los puntos intermedios del traslado. Y por último, los vehículos con características mayores a C2, obligados a la emisión del CFDI con complemento carta aporte. Estos pueden ser los camiones unitarios C3 de 8 o 10 llantas, camiones de remolque CR de 14 o 22 llantas, tractocamión articulado TS de 10 o 22 llantas, tractocamión semirremolque, remolque 18 a 30 llantas. Es importante comentar que estas facilidades no aplican para quienes realizan el traslado de mercancías destinadas a realizar el despacho aduanero en operaciones de comercio exterior, transporte de hidrocarburos o petrolíferos, medicamentos o aquellos que utilicen vehículos que excedan los pesos y dimensiones de un camión tipo C2. Facilidad para la no emisión del complemento carta aporte para extranjeros. En la regla 27715 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, se establece a las personas físicas o morales que no están obligadas a la emisión de los FDIs con complemento carta aporte. Como podemos ver, los residentes en el extranjero o los que se encuentren constituidos de conformidad con las leyes extranjeras. Los transportistas extranjeros que realicen transporte de carga. Los propietarios extranjeros de vehículos de carga. Estas personas deben amparar el transporte de mercancías con la documentación a que se refiere el artículo 146 de la Ley Aduanera.
Ahora bien, los diferentes tipos de servicio de transporte que deben emitir complemento carta aporte, existen diversos que requieren la emisión de la factura electrónica con complemento carta aporte para cada uno de los traslados efectuados en territorio nacional, los cuales vamos a mencionar a continuación. Traslado local, la mensajería o paquetería, servicios dedicados, así como la carga consolidada, el traslado de fondos y valores, los servicios de grúas, servicios auxiliares de arrastre y salvamento. Aclaramos que para los servicios de transporte antes mencionados se puede aplicar las facilidades establecidas en la regla 27728 de la resolución miscelánea fiscal vigente antes mencionada. También tenemos el traslado de hidrocarburos y petrolíferos, operaciones de comercio exterior, servicio de fletamento en casco desnudo, servicios de fletamento por tiempo determinado y finalmente transporte marítimo en modalidad ferry. Características relevantes para el complemento carta aporte. Ahora bien, vamos a identificar estas características. Primero, para el caso de las operaciones de comercio exterior, se incluyeron otros documentos aduaneros, además del pedimento. El decreto Istmo. Se incluyen campos para el registro de información para quienes realicen operaciones en dichas regiones. En el caso de los protocolos de verificación, se validará la información del complemento a través de un código QR. Representación impresa. Nos va a ayudar para proporcionar una mejor visibilidad a los contribuyentes. Se separa el comprobante del complemento. Se ajustó con el objetivo de proteger la información sensible del comprobante, para que el transportista pueda llevar solo el complemento para acreditar la legal estancia y tenencia de los bienes que se trasladan en territorio nacional. Cuando se realiza una verificación por parte de las autoridades competentes, el comprobante mostrará la información de los bienes o mercancías sin exponer información sensible como es el valor de la mercancía. Logística inversa. Se contemplan los escenarios de logística inversa en autotransporte. Se valida la información del transporte en modalidad ferry y se incluye una sección para el nodo contenedor. En los regímenes aduaneros se pueden registrar hasta 10 tipos de regímenes. Y referente al sector COFEPRIS, se incluyó el transporte de productos regulados por COFEPRIS. Es importante mencionar que el inicio de vigencia todavía se encuentra en definición. Representación impresa. La representación impresa se visualiza en dos secciones, la sección del CFDI y la sección del complemento carta aporte. Para la sección del CFDI, en esta encontraremos la información referente de anexo 20 y complementos, mientras que en la de complemento carta aporte es donde se muestra la información detallada del complemento, no se visualiza la información de la mercancía. Las autoridades que pueden realizar la revisión en campo son aquellas con competencia federal para realizar la inspección y verificación, y esto se realiza en las vías generales de comunicación, como lo son la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, las autoridades sanitarias federales y cualquier otra que conforme a sus normas internas puedan realizarlo. ¿Cómo puede verificarse? Bueno, en el portal verificador del complemento carta aporte, al ingresar la información o escanear el código QR exhibidos de forma impresa en papel o en formato digital. Esquema del complemento carta aporte. En el complemento se cuenta con datos generales que se pueden visualizar dentro de la especificación del estándar del complemento. Por ejemplo, se cuenta con secciones generales como ubicaciones, regímenes aduaneros, mercancías y figura transporte. Los datos a registrar en cada una de estas secciones sirven para conocer la ubicación de origen, puntos intermedios y destino de las mercancías, los tipos de regímenes aduaneros, el detalle de las mercancías y las figuras de transporte, donde se precisarán aquellos actores o aquellas personas ajenas o que están relacionadas con el traslado de las mercancías y que no necesariamente se trata del emisor o del receptor. Información del complemento carta aporte.
Dentro de la información del complemento carta aporte versión 3.1 se cuenta con 29 secciones y 180 campos. Para autotransporte se requiere mínimo 37 campos y 43 en operaciones de comercio exterior para poder timbrar una factura con el complemento carta aporte. En el transporte marítimo se requieren de 44 campos y 50 en operaciones de comercio exterior. Para el transporte aéreo, 35 y 41 en el caso de comercio exterior. Y para el transporte ferroviario son 66 campos obligatorios y 72 en operaciones de comercio exterior. Esto derivado de que son los mínimos requeridos para las operaciones de comercio exterior y se redujeron de 7 a 6. Ya que el campo de fracción arancelaria se vuelve opcional. Cabe mencionar que existen datos que se duplican en el caso del origen y el destino. Para el autotransporte, necesariamente se requieren de al menos los datos de identificación de un operador, el cual se va a registrar en la sección de figura de transporte. Adicionalmente, para el caso de transporte ferroviario, se requieren 4 ubicaciones intermedias, debido a que se requiere identificar cuáles son los puntos intermedios por los cuales sigue el ferrocarril dentro de su ruta origen a destino. Complemento carta aporte en operaciones de comercio exterior. El CFDI con complemento carta aporte vamos a poder identificar nacionales e internacionales. En el complemento carta aporte nacional se emite para amparar el traslado de mercancías que no requieren cruzar una frontera, es decir, es aplicable únicamente a trayectos locales o foráneos dentro del territorio nacional. Para este tipo de complemento, en el campo transporte internacional, debemos seleccionar el valor no. Por otro lado, el complemento carta aporte internacional se utiliza para cubrir el trayecto de mercancías desde un punto en el extranjero hasta un destino en territorio nacional, implicando un cruce de frontera. Este complemento debe emitirse antes de que las mercancías se presenten ante el mecanismo de selección automatizado. En este caso, en el campo transporte internacional, debemos seleccionar el valor sí, lo que activará 6 campos adicionales del registro obligatorio, que eran los que comentaban anteriormente. Es importante destacar que ambos tipos de complemento permiten identificar el origen, destino y tipo de mercancía que se transporta dentro del territorio nacional, proporcionando una visión clara y transparente de lo que ingresa y se mueve dentro del país. Campos obligatorios cuando el traslado de mercancías implica un cruce de aduana. Como mencionábamos anteriormente, un CFDI con complemento internacional respalda operaciones de exportación o importación. A continuación explicamos cómo distinguir el tipo de operación que se está realizando. El CFDI con complemento carta aporte para una importación se emite cuando se ingresa mercancía de procedencia extranjera a territorio nacional, ya sea para su permanencia por tiempo limitado o para ser modificada y retornar al extranjero, en términos de las disposiciones aduaneras que resulten aplicables. Por otro lado, el CFDI con complemento carta aporte para una exportación es emitido por empresas residentes en territorio nacional que proporcionen el servicio de transporte internacional de carga de bienes o mercancías para exportación cuando la prestación del servicio inicia en territorio nacional y concluya en el extranjero. Siempre que se trate de un CFDI con complemento carta aporte internacional, serán requeridos los siguientes campos: entrada o salida de mercancías, país de origen o de destino, vía de entrada o salida, el régimen aduanero, el tipo de materia y el tipo de documento. Bueno, hablando de beneficios, mencionamos algunos al emitir el CFDI con complemento carta aporte de comercio exterior. Y son: permitir la identificación de la procedencia de las mercancías que se importan y exportan, conocer el detalle de las mercancías para tener la certeza de qué se transporta en las rutas que transita, identificar quiénes realizan la internación o exportación de las mercancías en operaciones de comercio exterior,
fortalecer el comercio formal, combatir la informalidad y el contrabando, así como establecer estrategias que garanticen la seguridad de tránsito en las distintas rutas y que permitan anticipar riesgos y amenazas en el traslado. Obligatoriedad de la transmisión del folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte. A partir del 1 de enero de 2024, se volvió obligatoria la transmisión del folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte en el documento de operación para despacho aduanero, DODA. Esto se estableció en la tercera resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2023 y anexos 2, 4, 21, 22 y 27, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2023. Las reglas que establecen dicha obligación son 1911, 2412, 3115, 3132, 3133, 468 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. Cabe destacar que se podrá realizar la transmisión del folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte en DODA, sin importar si se trata de un CFDI con complemento carta aporte nacional o internacional. Es importante mencionar que la transmisión del folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte en las operaciones que se efectúen por medio de transporte ferroviario se realizará a través de las listas de intercambio. Ok, hablando de algunos aspectos importantes a considerar en la emisión de complemento carta aporte, mencionamos los siguientes. Para facturas de tipo ingreso, la clave de servicio siempre debe coincidir con alguna de las indicadas en el instructivo de llenado. Para facturas de tipo traslado, el RFC del receptor siempre debe de ser el mismo que el RFC emisor. El valor registrado en el campo peso bruto total es estimado. Para este se considera un porcentaje de variación de hasta el 10%. Los campos aseguradora de medio ambiente y póliza de medio ambiente solo se deben registrar cuando al menos una de las mercancías que se trasladan sea considerada como material peligroso si así lo determina el contribuyente. Siempre debe emitirse previo a realizar el traslado de bienes y o mercancías. Se debe registrar los campos requeridos para las ubicaciones de al menos un origen y un destino con respectivo a su domicilio. Cuando se tratan de operaciones de autotransporte, se debe registrar por lo menos a un operador, ya que se trata de un campo requerido. Cabe señalar que se pueden registrar tantas figuras transporte como la operación lo requiera. Si no se cuenta con un permiso federal, se debe capturar la clave TPXX00 con descripción permiso no contemplado en el catálogo y en el campo número de permiso SCT se registra el número de permiso local o estatal según sea el caso. Material peligroso. Es importante mencionar que el catálogo C-Clave Procer CP no determina qué sustancia o material producto es clasificado como peligroso. La inclusión en el comprobante de las claves de producto o servicio son datos que no sustituyen a la descripción que se registra en los comprobantes, por lo que solo se complementan. Es responsabilidad del expedidor llevar a cabo la clasificación de los productos que pueden ser considerados peligrosos conforme a la NOM 02 SCT CEMAR ART de 2023 o la que lo sustituya, mediante el resultado del laboratorio de pruebas acreditado y comprobado. En caso de transportar mercancías peligrosas, envasadas en cantidades exceptuadas, conforme a la norma 11.1 SCT2 de 2022 o la que lo sustituya, se debe registrar en el campo de descripción de la mercancía la leyenda mercancías en cantidades exceptuadas. Es importante considerar estos aspectos para el traslado de bienes y o mercancías a través del transporte marítimo
Cuando se trasladan hidrocarburos o petrolíferos por vía marítima, ahí se debe utilizar la clave referente a buque tanque. La información a registrar en el campo matrícula contenedor debe ser la misma que la matrícula de la embarcación. Cuando el origen sea en el extranjero, el traslado se acreditará con el conocimiento del embarque. Para amparar los servicios de alimentación y recolección de los desperdicios derivados de esta prestación a las plataformas petroleras, se debe emitir una factura electrónica de tipo ingreso con complemento carta-aporte. Los aspectos que se deben de considerar para el traslado a través de transporte aéreo son los siguientes. No será necesaria la emisión de un CFDI con complemento carta-aporte cuando se trata de mercancías de procedencia internacional cuyo destino final sea otro país y haga una escala en territorio nacional. Cuando se realiza el suministro de servicios dentro de aeropuertos, tal es el caso del traslado de víveres, productos destinados a la tripulación o pasajeros, los cuales se realizan al interior de la zona federal para las citadas aeronaves. Es necesario registrar el número de guía aérea en el CFDI con complemento carta-aporte. Y el momento oportuno para la expedición del CFDI con complemento carta-aporte debe ser previo a que la aeronave realice el aterrizaje o acuatizaje en su lugar de destino. Para el traslado de bienes y o mercancías a través de transporte ferroviario se debe considerar lo siguiente. En la sección ubicación debe existir al menos un nodo origen y 5 nodos destino. Para las estaciones intermedias no es necesaria el registro del domicilio. En el caso de traslados entre estaciones donde no existan cuatro estaciones intermedias, debe capturar la misma clave de la estación destino. Por las actividades realizadas en la terminal ferroviaria, como lo son clasificación, formación, interconexión y arrastre en terminal, no es necesario emitir CFDI con complemento carta-aporte. Sin embargo, de ser el caso, se debe emitir las facturas electrónicas de tipo ingreso por los servicios prestados, en las cuales se puede utilizar algunas de las siguientes claves. Servicio al terminal, manejo de cadena de suministros de servicios de manejo de cadena de suministros, o logística, maniobras terrestres, aéreas y marítimas. Si el precio del viaje es diferente al que se reportó en el CFDI, se pueden emitir notas de débito o crédito. Para las notas de débito se tiene que emitir un CFDI de tipo ingreso sin complemento carta-aporte. Si el precio final es mayor, se tiene que registrar en el campo tipo de relación la clave 02 con descripción nota de débito de los documentos relacionados. Cuando se trate de una nota de crédito, se debe emitir un CFDI de tipo egreso cuando el precio final es menor. Se debe de registrar en el campo tipo de relación la clave 01 con descripción nota de crédito de los documentos relacionados. Cabe mencionar que para estos casos no es necesario cancelar el CFDI con complemento carta-aporte emitido previamente, ya que será suficiente con la nota de crédito o débito, según sea el caso, se relacionen con el CFDI inicial. Ahora veremos una representación impresa de un CFDI con complemento carta-aporte en operaciones de comercio exterior. Como se mencionó anteriormente, se separó el comprobante del complemento para que el transportista pueda llevar solo el complemento que acredita la legal estancia y tenencia de los bienes o mercancías que traslada en territorio nacional. En la sección CFDI se visualiza la forma en la que el sistema de facturación reflejará los datos registrados en el comprobante, como son los datos del emisor y receptor del comprobante, así como el costo de servicio que se está prestando. Adicional, se podrá visualizar el identificador específico del complemento carta-aporte. En este se consideran al inicio 3 caracteres predeterminados con la letra C, así como el QR exclusivo para el CFDI. Sección del complemento carta-aporte.
Podemos identificar si el traslado que se realiza es internacional, así como la entrada o salida de mercancías. En este caso, se trata de una importación, el país de origen o destino, que es Estados Unidos, la vía entrada o salida. Para este ejemplo, se trata de autotransporte. De igual forma, podemos visualizar los tipos de regímenes aduaneros a los cuales se destinan los bienes o mercancías. En la sección Ubicaciones podemos identificar el origen y destino de los bienes o mercancías, así como la fecha de salida o llegada y la hora estimada y la información de sus domicilios. En la sección Mercancía se puede observar lo referente al peso bruto total, la unidad de peso y el peso neto total de los bienes o mercancías, así como lo referente a la información del autotransporte, como el tipo de permiso SST, el número de permiso SST, la configuración vehicular, el peso bruto vehicular, lo referente a los seguros y a los remolques. Es importante mencionar que la mercancía solo podrá visualizarse a través del portal verificador del complemento cartaporte. De igual forma, podemos visualizar lo referente a la información de los tipos de figura, en donde encontramos si se trata de un operador, un arrendador o un notificado, la parte del transporte y su domicilio en caso de haberse registrado. Es importante mencionar que en esta sección se pueden registrar n número de operadores, esto con la finalidad de que en algunas rutas es necesario que vayan más operadores o en ciertos tramos cambian de operador. Entonces aquí pueden registrar los que sean necesarios. Ahora vamos a hablar del verificador del complemento cartaporte. Como se mencionó anteriormente, existe un portal en donde podremos validar la información del complemento cartaporte. Se puede ingresar de forma manual o escanear el código QR exhibidos de forma impresa en papel o en formato digital. A continuación se muestra la ruta para poder ingresar al portal verificador y de esta manera continuar con la verificación. Para poder acceder a la información es necesario contar con lo siguiente: identificador del complemento cartaporte, la fecha y hora de origen, la fecha y hora de certificación. Y debes capturar el CAPTCHA, que es el número de verificación que se muestra en pantalla. Para poder ingresar al portal verificador a través del código QR es necesario contar con una aplicación de lectura de códigos QR en el dispositivo móvil. Ubicar el código QR en la representación impresa, papel o digital. Escanear el QR con el dispositivo móvil. Comparar la información registrada en la representación impresa. Con lo antes mencionado, podremos visualizar la información que podrá ser revisada en sitio. En ella encontramos lo referente a un resumen del complemento cartaporte para traslado de bienes o mercancías. Esto únicamente es para autotransporte. Datos del transportista, figura transporte, datos generales, regímenes aduaneros, trayecto de la mercancía, que son las ubicaciones, las mercancías y los medios de transporte. Cuando se realiza el traslado de bienes o mercancías por autotransporte, se muestra un resumen con la información específica del transporte, las ubicaciones y datos importantes de la mercancía. En esta información encontraremos datos como la configuración vehicular, las ubicaciones de origen y destino y las mercancías con mayor volumen. De esta manera visualizamos la información referente a los datos del transportista. En caso de que se registre más de uno, lo podemos encontrar aquí, así como su domicilio en caso de que se registre, ya que no es obligatoria su captura. También podemos encontrar datos generales del complemento cartaporte, como lo son si se trata de un transporte internacional, la distancia que van a recorrer, si se trata de operaciones dentro del registro Istmo. Visualizamos todos los regímenes aduaneros registrados. Encontramos el trayecto de las mercancías visualizando las ubicaciones de origen y destino.
En la sección mercancías se visualizan de forma detallada los bienes o mercancías que se trasladan, como lo son pesos, el número total de mercancías, su descripción, cantidad, la unidad, si se considera material peligroso o no. Esta información es la que no podemos visualizar en la representación impresa hasta que lo hagamos a través del portal verificador. En la sección medios de transporte encontramos lo referente a cada transporte utilizado para el traslado de los bienes o mercancías. Para el autotransporte encontramos datos como los tipos de permiso, la configuración vehicular, la placa, el año del vehículo y la información referente a los seguros. Para el transporte marítimo, los tipos de permiso, el tipo de embarcación, el tipo de carga y si el transporte tiene contenedores, los visualizaremos en esta sección. En caso de que se trasladen bienes o mercancías por transporte aéreo, encontraremos lo referente a los tipos de permisos, la matrícula, el número de guía, el código del transportista. Para el transporte ferroviario observamos el tipo de servicio, los datos referentes a los seguros, la información referente al tipo de carro del transporte. Ahora veremos algunas eventualidades o fallas mecánicas. En el proceso del traslado de los bienes o mercancías, pueden existir eventualidades o fallas mecánicas que ocasionen un cambio en el complemento carta-aporte, lo que ocasione una cancelación del comprobante. Entre ellas encontramos un cambio de operador, cambio de modo o medio de transporte, un cambio de mercancía, un desperfecto mecánico o un accidente, un cambio de fecha, hora o destino de las mercancías o la información es incorrecta. Cuando se presente alguna de las eventualidades mencionadas anteriormente, se deberá realizar el siguiente procedimiento. Emitir un nuevo CFDI de ingreso con complemento carta-aporte y actualizar los datos que cambiaron debido a la eventualidad. Se debe relacionar el CFDI inicial a cancelar con el tipo relación 04, con descripción, sustitución de los CFDIs previos. Debemos cancelar el CFDI inicial con complemento y enviar el archivo digital del nuevo CFDI al conductor. Se deberá aportar la representación impresa en papel o en formato digital con el que se acreditará la legal estancia o tenencia de los bienes o mercancías con el nuevo CFDI con complemento carta-aporte. Y bien, ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Está bien. Ok, nos preguntan si puede existir una extensión alternativa para generar este documento una vez finalizado el viaje. En este caso la respuesta es no, ya que este documento debe emitirse antes de realizar el viaje a fin de amparar la prestación del servicio y acreditar el transporte y la legal tenencia de los bienes o mercancías con la representación impresa, la cual puede ser portada en papel o en formato digital. Es importante que sí porten este documento mientras están en el periodo de su traslado. Ok, nos preguntan una más. Dice, realizo el traslado de mercancías de importación en territorio nacional de autotransporte. ¿Es necesario que emita una factura electrónica con el complemento carta-aporte? La respuesta es sí. Al realizar el cruce de la frontera trasladando mercancías dentro de territorio nacional, es decir, cuando realizas un transporte internacional, debes de emitir una factura electrónica de tipo ingreso o traslado según corresponda, con el complemento carta-aporte. Ahora, si eres transportista extranjero, no estás obligado a emitir la factura electrónica con el complemento carta-aporte siempre que no tengas establecimiento permanente en territorio nacional. Esto es, si tú no estás, no vives permanentemente, aún siendo extranjero, vives permanentemente en territorio nacional, estás forzado, o sea, sí tendrías que hacer el complemento carta-aporte.
De lo contrario, no. Si es directamente el transportista extranjero, entonces no tendrías que generar el complemento carta aporte. Adicional, recordamos que en el portal del SAT se encuentran publicados los materiales que pueden consultar para el llenado del complemento carta aporte, tales como el estándar, los catálogos, la matriz de errores, el instructivo de llenado, las preguntas frecuentes. No olvides también nuestros medios de contacto en Facebook, X, YouTube, Instagram y TikTok. Bueno, pues prácticamente con esto damos por terminado esta sesión de CFDI con complemento carta aporte. Agradecemos mucho la atención. Gaby, gracias por acompañarnos. No sé si tengas algo más que decir. Igualmente, agradecer a todos los contribuyentes que el día de hoy emiten el complemento carta aporte y cualquier duda pueden consultarla en el portal. Muchas gracias.